En esta oportunidad vamos a hablar de la relación entre múltiplos y perpetuidades. Como explicamos en un video anterior que llamamos valoración con múltiplos, los múltiplos son un método alternativo para valorar empresas, alternativo al descuento de flujos de caja. Pero también los múltiplos son a menudo utilizados para ponerle un valor a la empresa al término de su horizonte de proyección. Ese valor que solemos llamar el valor terminal. Entonces, en lugar de suponer el valor terminal igual al valor presente de una perpetuidad, por ejemplo, lo que se hace a veces es que se calcula un múltiplo al término de la proyección y se utiliza ese múltiplo para estimar el valor de la empresa al término de la proyección y el valor terminal se hace igual a ese valor. Bajo el supuesto de que la empresa supuestamente es vendida por ese valor al término del horizonte de proyección. Esto luce como una forma muy interesante de evadir las complicaciones que tienen que ver con las perpetuidades. En particular, por ejemplo, la tasa de crecimiento, ¿no? Uno de los problemas cuando suponemos una perpetuidad es todo lo que tiene que ver con la tasa de crecimiento, el plowback ratio, o sea, la cantidad que reinvertimos en la empresa, la tasa a la que reinvertimos los fondos, etc. Es decir, se hace una serie de supuestos allí que explicamos ya en un video anterior cada vez que suponemos una perpetuidad, supuestos que a veces son difíciles de justificar. Entonces, si podemos evitar esto suponiendo un múltiplo al final, pues es una maravilla. Sin embargo, desafortunadamente, no hay una verdadera diferencia entre un múltiplo y una perpetuidad. Cuando estimamos un múltiplo al final del horizonte de proyección, en el fondo estamos también suponiendo una perpetuidad. Y esto lo vamos a ilustrar con tres ejemplos diferentes. Comencemos con uno muy sencillo, que es, por ejemplo, si utilizamos la relación entre el valor de la empresa, Enterprise Value, y el flujo de caja libre, Free Cash Flow, ¿no?, como base para estimar el valor terminal de la empresa. Utilicemos la fórmula de Gordon-Shapiro. Sabemos que la fórmula de Gordon-Shapiro nos permite calcular el valor presente de una perpetuidad creciente, ¿no? Entonces podemos pensar que el valor de la empresa Enterprise Value al final del horizonte de proyección vendría dado por el valor determinado por la fórmula de Gordon-Shapiro. Bueno, si aplicamos la fórmula de Gordon-Shapiro en este caso, vemos que para este ratio, ¿no?, de Enterprise Value dividido entre Free Cash Flow, obtenemos que eso equivale a 1 dividido entre WACC menos B menos ROIC. Recuerden que B multiplicado por ROIC es simplemente la tasa de crecimiento. B representa el plowback ratio, es decir, la proporción de los ingresos que utilizamos para reinvertir en la empresa, y el ROIC es el retorno sobre los fondos reinvertidos. Entonces vemos pues que hay unas implicaciones obvias cada vez que hacemos este supuesto de este ratio ED dividido entre Free Cash Flow. Hay unas implicaciones obvias sobre el plowback ratio y el ROIC. Veamos un segundo ejemplo, que es cuando utilizamos el PER, el Price Earnings Ratio, que es sumamente popular, como ustedes seguramente sabrán. Y vamos a definir todas estas variables que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el precio de la acción, PN, el E son las ganancias por acción, earnings, B es el plowback ratio, RE es la tasa de descuento patrimonial, es decir, la tasa de descuento que corresponde a las acciones de la empresa, ROIC es el retorno sobre los fondos reinvertidos, Return on Invested Capital, Earnings After Taxes, EAT, en el año N+1, viene dado por EAT+. Entonces, comencemos simplemente por reexpresar el ratio, el Price Earnings Ratio. El Price Earnings Ratio es PN dividido entre EN+1. Si multiplicamos por el número de acciones tanto en el numerador como en el denominador, obtenemos en el numerador ahora el market cap, es decir, el valor total de las acciones de la empresa, y en el denominador obtendremos earnings after taxes, es decir, las ganancias totales de la empresa. Es decir, que el Price Earnings Ratio equivale a market cap dividido entre earnings after taxes. Si además utilizamos nuevamente la relación de Gordon-Shapiro, sabemos que el Price Earnings Ratio viene expresado por este cociente que tenemos aquí.
1 menos B, que es el Plowback Ratio, dividido entre RE menos B por ROIC. Entonces, como sabemos que el Price Earnings es equivalente a Market Cap dividido entre Earnings After Taxes, entonces simplemente obtenemos esta segunda expresión aquí, donde tenemos que el Market Cap es igual a Earnings After Taxes multiplicado por 1 menos B, dividido entre RE, que es la tasa de descuento patrimonial, menos B, el Plowback Ratio, multiplicado por ROIC. Vemos entonces que el Market Cap que se obtiene como consecuencia de suponer un Price Earnings Ratio al término del horizonte de proyección. Es decir, este Market Cap corresponderá al Market Cap de la empresa al término del horizonte de proyección, que es consistente con el Price Earnings Ratio que supusimos al principio. Ese Market Cap, cuando hacemos ese supuesto, realmente estamos haciendo un supuesto implícito también sobre el Plowback Ratio B y sobre el Return on Invested Capital ROIC. O sea que obviamente hay una implicación directa, como habíamos dicho anteriormente, cada vez que se hace este supuesto de Price Earnings Ratio hay una implicación directa sobre los términos de esta perpetuidad, que son el Plowback Ratio y el ROIC. Y veamos, por último, otro ejemplo un poquito más complejo desde el punto de vista algebraico, que es cuando utilizamos el ratio de Enterprise Value dividido entre EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Bueno, simplemente, si lo podríamos ver con más calma, pero básicamente se puede ver que este ratio, Enterprise Value dividido entre EBIT, se puede expresar en esta forma que tenemos aquí. El numerador, Enterprise Value, utilizando la fórmula de Gordon-Shapiro, viene dado por este término aquí, ¿no? Que es flujo de caja libre al final, en el año N, multiplicado por 1 más G, que es la tasa de crecimiento, dividido entre WACC menos G. Y en el denominador, simplemente lo que hemos hecho es expresar las ganancias del Earnings Before Interest and Taxes en el año N más 1 en función de las ganancias Earnings Before Interest and Taxes en el año N y la tasa de crecimiento. Pero también sabemos que EBIT en el año N se puede expresar en función de NOPAT, es decir, Net Operating Profit After Taxes, y la tasa de impuesto corporativa, y el NOPAT a su vez equivale al flujo de caja libre en el año N dividido entre 1 menos B, que es el payout ratio, es decir, lo que se reparte a los accionistas. Bueno, en definitiva, si aplicamos estas dos expresiones, obtenemos esta fórmula al final. Es decir, que el ratio Enterprise Value dividido entre EBIT equivale, perfectamente equivalente a 1 menos TC, que es la tasa de impuesto corporativa, multiplicado por 1 menos B, B es el Plowback Ratio, y dividido entre el WACC menos G, que es la tasa de crecimiento. Vamos a ilustrar este caso en particular con un ejemplo numérico. Imaginemos que tenemos una empresa con estas características. Es decir, estos son los datos, ¿no? Tenemos el WACC, es 10%, Earnings Before Interest and Taxes en el año N más 1 es 170, la tasa de impuesto corporativa es 40%, el horizonte de proyección son 20 años, el Plowback Ratio B es 50% y el múltiplo que vamos a utilizar es de 8. Entonces vamos a ver cuáles son las implicaciones de este múltiplo sobre la tasa de crecimiento y sobre el ROIC. Bueno, si utilizamos la fórmula que obtuvimos en la lámina anterior, ¿verdad? Vemos que el ratio Enterprise Value dividido entre EBIT equivale pues, a esta expresión que tenemos a la derecha. Si sustituimos pues, la información de la data que vimos antes, obtenemos entonces, utilizando esta fórmula, que la tasa de crecimiento implícita, en este caso, es de 6,25%. Y sabiendo pues, que la tasa de crecimiento G es igual al Plowback Ratio multiplicado por ROIC, podemos entonces también inferir cuál es el ROIC implícito en este múltiplo. El ROIC implícito en este caso es 12,5%. Vemos entonces que estos dos números, la tasa de crecimiento de 6,25% y el ROIC de 12,5%, realmente son insostenibles. Si ustedes revisan algún video anterior en que explicamos todo esto, básicamente no se puede justificar una tasa de crecimiento en perpetuidad que sea mayor que la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo o que sea mayor que la inflación a largo plazo. Y 6,25% obviamente es mayor que estos dos números. Y al mismo tiempo,
El ROIC de 12,5% también es insostenible porque es mayor que el WACC del 10%. Entonces vemos cómo al suponer este múltiplo aparentemente tan sencillo de 8, realmente estamos haciendo unas suposiciones sobre G y ROIC que son irreales. Concluyamos entonces. Los múltiplos para efectos del valor terminal siempre tienen perpetuidades asociadas con ellos. O sea que no son independientes de una perpetuidad. Hemos mostrado 3 ejemplos en donde se ve la relación entre la perpetuidad y el múltiplo, pero análisis similares se pueden hacer para cualquier múltiplo. Los múltiplos para efectos del valor terminal tienen sentido siempre que las implicaciones de las perpetuidades asociadas sean sostenibles. Naturalmente tendríamos siempre que verificar si las implicaciones, sobre todo sobre la tasa de crecimiento y el ROIC, tienen sentido. Si tienen sentido, entonces el múltiplo también tendrá sentido. Bueno, y eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes en esta oportunidad.